Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios el día de hoy. Estamos en Semana Santa, ¿verdad? Una semana que el mundo ha decidido que sea la semana para recordar lo que fue el gran sacrificio de Jesucristo y también cómo venció al enemigo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante. Y bueno, yo creo que es digno de analizar ciertos factores relacionados con la vida de Jesucristo y sobre todo con la enseñanza de Jesucristo, porque la verdad es que pensar que lo que vivió o lo que murió o lo que resucitó es muy importante, pero sus enseñanzas son las que nos permiten a nosotros mantenernos en la palabra. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Así que vamos a entrar un poquito en esta área. Para los que no me conocen, mi nombre es Benil Sánchez Porras, yo soy anciano de la Congregación Cristiana Génesis y siempre hay que poner todo mensaje en manos del Señor. Por eso vamos a orar así, que dice: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos honra, gloria y exaltación, Señor Padre Santo. Tú te mereces eso y mucho más. Y hoy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te pedimos que esta palabra que vamos a compartir nos ayude a mejorar y a ser mejores personas, Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos y hermanas, efectivamente hay una palabra muy bonita que está en Primera de Juan, ¿verdad? El Señor me la puso. Y bueno, eh, vamos a empezar en el capítulo 4, en el versículo 1, que dice: Amaos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Muy interesante esta parte, hermanos y hermanas, porque nos confronta con, con nuestra forma de manejarnos en la vida y sobre todo quién es el que domina nuestras acciones, ¿verdad? Es algo muy importante. Aquí nos habla que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, el que no confiesa, el que no cree de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo y cumplió todas las promesas que el Padre tenía sobre su pueblo y trajo bendición y rompió toda cadena de esclavitud del pecado por medio de la cruz del Calvario, definitivamente no es de Dios, ¿verdad? O sea, es una condición muy importante. Pero también aquí nos habla de otra cosa que a veces también no nos gusta meternos, y es con el tema del anticristo, ¿verdad? Entonces dice en el texto: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ¿verdad? Eso es algo muy importante. O sea, ya nos está diciendo, o sea, aquí anda por el mundo, ¿verdad? Y sabemos lo que Él viene a hacer. Viene a romper ese pacto, viene a romper, a sacarnos de la gracia, hermanos y hermanos. Y esta parte es muy importante nosotros observarla. Ahora bien, exactamente quién es el anticristo, ¿verdad? Y yo creo que esta parte, yo creo que debemos conectarla, porque podemos entrar en muchas cosas, ¿verdad? Y hacer algunas aseveraciones, pero yo creo que debemos centrarnos en el contexto, en lo que Juan está estableciendo qué es el espíritu del anticristo, en este caso específicamente, ¿verdad? Y yo creo que esta parte, por eso él lo define atrás, ¿verdad? En la primera de Juan también, en el capítulo 2 y en los versículos 22 y 23, ¿verdad? Que dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ojo, ojo muy bien esto. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Cosas muy importantes que está poniendo aquí Juan, y yo creo que, o el Señor por medio de Juan, y que nos dice dos cosas.
el espíritu del anticristo es el que niega al Padre y al Hijo, ¿verdad? Ahora bien, aclara que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, ¿verdad? Es algo muy interesante, ¿verdad? Porque muchos dirían, sí, es que nosotros lo que no reconocemos es a Jesús como Hijo de Dios, sino como un profeta, como hay algunas religiones que lo dicen así. Pero aquí lo aclara de una vez el Señor, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. O sea, si hay religiones en las cuales se habla del Padre Celestial, ¿verdad? Que a veces hay muchas religiones y muy grandes en el mundo que sí reconocen al Padre, a Jehová de los ejércitos, pero no reconoce que Jesucristo sea el Hijo, ¿verdad? El Salvador, el Mesías. Y definitivamente aquí nos lo aclara Juan, ¿verdad? El Señor le pone en Juan este pensamiento, ¿verdad? Y esta visión y esta palabra, ¿verdad? Que es suya, es palabra de Dios, donde dice que el que niega al Hijo definitivamente no conoce al Padre, ¿verdad? Y desgraciadamente por eso ahora es muy doloroso escuchar ciertas cosas y gente que trata como que de juntar religiones. En realidad, aquí Juan nos lo aclara muy bien, nos dice, o sea, eso no funciona así, ¿verdad? Y yo creo en cierto modo que este punto a veces se nos nubla un poco el concepto porque nosotros vemos anticristo contra Cristo, ¿verdad? O sea, nosotros decimos, es que es Jesús, ¿verdad? Que es el Mesías y el anticristo el que está contra el Mesías, pero en realidad no es así. En realidad, si volvemos a leer con calma los versículos anteriores, ve lo que dice. Dice, en el 2 dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne de Dios, ¿verdad? O sea, ¿qué nos está hablando acá? Que realmente el anticristo, el espíritu de anticristo, está luchando contra quién es, contra el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, es contra el Espíritu Santo. O sea, aquí Jesucristo es la razón en la cual nosotros podemos entender quién anda con el Espíritu y quién anda con el Espíritu del Anticristo, quién anda con el Espíritu de Dios y quién con el Anticristo, ¿verdad? Que son espíritus, es una lucha espiritual, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante de entender, porque en el fondo, Jesucristo es un acto de fe. O sea, el confesar a Jesucristo como nuestro Salvador es porque el Espíritu Santo nos llama a hacer eso. Eso es algo muy importante. Y el anticristo es el que dice, no, Jesucristo no existe. Pero en realidad contra quien está compitiendo, contra quien está luchando es contra el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu del anticristo lo que nos hace, nos saca de la gracia. O sea, no permite que el Espíritu Santo esté operando en nosotros. Y eso es algo bien importante porque vea que esta condición lo está hablando en temas espirituales, ¿verdad? Recordemos que nosotros somos espíritu, pero también somos alma y somos carne, ¿verdad? Algo muy importante, el cuerpo, el alma y el espíritu. Y esta lucha es una lucha espiritual. Por eso, hermanos y hermanas, esta parte sí es importante aseverarlo en este punto. Porque no es que la persona no lo diga con voz audible, sí, yo creo en Jesucristo, o sea, eso no es lo que está hablando aquí la palabra, ni tampoco una persona que en la iglesia, en la parte emocional, hoy dice, sí, porque me pasó algo muy positivo, entonces sí, hizo un milagro, entonces yo creo en Jesucristo porque me hizo un milagro. Es que eso no es lo que está hablando el Señor. Él está hablando a un nivel superior en el tema espiritual. Y aquí, hermanos y hermanas, es donde nos diferenciamos entre los cristianos, ¿verdad? Porque, y es lo que muchas veces la gente habla del cristiano carnal, y yo le pongo que a veces no lo hablan de esto, pero también el cristiano emocional. O sea, el cristiano que va y llora en la iglesia y siente, o sea, algo muy importante, siente, o sea, en el alma, porque el sentimiento está en el alma, ¿verdad? Es una condición. Nosotros definitivamente no es una cuestión de sentir, es que no siento, no, ustedes pueden escuchar una alabanza y sentir grandes emociones, pero no necesariamente eso significa que a nivel espiritual estemos operando, hermanos y hermanas, sino que estamos operando a nivel del alma y eso es muy peligroso, muy, muy peligroso, porque la lucha es a nivel espiritual y es algo muy importante verlo así,
porque entonces diríamos, pero si la persona lo confiesa con su boca, pero no le podemos creer a la carne, ni tampoco podemos creer a las lágrimas en una sensación de felicidad, porque entró en un espacio donde el alma se sintió a gusto enfrente de la presencia del Señor. Es que es ahí entonces donde podemos entender cómo opera en el Espíritu. Y eso es muy sencillo, tenemos que entenderlo por los frutos, ¿verdad? Por eso es que es tan importante nunca olvidar los pasajes de Gálatas, ¿verdad? En el 22 y el 23, donde nos habla del fruto del Espíritu Santo, que es el amor, que es el gozo, que es la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿verdad? Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra ahí, ¿verdad? Pero, y aquí es una situación muy importante, porque esto nos deja ver por dónde vamos, hermanos y hermanas. Porque cuando hablamos y escuchamos a las personas, a los hermanos a veces, o en el mundo, que hablan de amor, y vemos que entonces nosotros creemos o nos vamos por el tema del amor carnal, ¿verdad? Que es el amor ya entre una pareja, ¿verdad? Y que tiene algunas connotaciones físicas. Y entonces sentimos que eso es amor, pero eso no es el amor que está hablando la palabra de Dios, ni tampoco es el amor a nivel de sentimiento, ¿verdad? Que yo siento amor por alguien. O sea, es que, y entonces escuchamos muchas veces en los que trabajamos en temas de parejas, cuando dice, es que yo dejé sentir amor por mi esposo, por mi esposa. Y están muy equivocados porque ese no es el amor que está hablando la palabra de Dios. Porque vea que es un fruto del Espíritu Santo. O sea, el amor que habla la palabra es a nivel espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de amor es en Gálatas se está hablando del verdadero amor que nosotros ya debemos dar a pesar de, o sea, no es que nosotros sentimos amor, no, sino que nosotros decidimos y nosotros vivimos el amor. Entonces ya usted, su relación con su pareja no está supeditada a condiciones físicas ni tampoco a condiciones emocionales, porque es una decisión consciente en el espíritu de amar, a pesar de las cosas que pasen o no. Y lo mismo pasa con el gozo, lo mismo pasa con la paz. Usted decide sentir paz, decide tener paz. No solamente es una cuestión de sensaciones, de no sentir inseguridad, ¿verdad? Sino es una condición de yo decido estar en paz, decido estar en gozo. Decido estar en gozo a pesar de las pruebas en que esté viviendo, hermanos y hermanas. Yo creo que esta parte es muy importante visualizarla, porque ahí es donde podemos entender si estamos operando en el Espíritu Santo o estamos operando en el espíritu del anticristo, ¿verdad? Si nosotros no podemos tener de ese amor genuino es porque el Espíritu Santo no está en nosotros. ¿Y qué es lo que habla la palabra de Dios acerca de los tibios que los vomitarán, hermanos y hermanas? O somos o no somos, o estamos con el Espíritu Santo o el espíritu del anticristo anda ahí esperando por nosotros, hermanos y hermanas. Es una situación un poco compleja que nosotros no debemos desatender. Por eso en este mismo de Juan, siguiendo los pasajes, vea lo que nos dice en el 4, en primera de Juan 4, 4 dice, hijitos, que es algo muy bonito, como habla Juan, ¿verdad? Vosotros sois de Dios, o sea, nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vea qué lindo esta palabra, hermanos, hermanas. Algo que aquí nos establece Juan, y es la palabra vencido. O sea, aquí habla de una guerra espiritual. Haber vencido, o sea, hay que vencer. O sea, no es una situación que yo decidí un día porque emocionalmente me sentí bien en la iglesia y entonces voy. Pero que resulte, o sea, que por temas de pandemia nos quitan la alabanza, entonces ya no voy porque no siento nada. Es que usted no va a la iglesia a sentir, hermanos, hermanas. Eso debe ser una consecuencia de nuestra relación espiritual con el Señor. Y gracias a Dios que ya estamos muy pronto a que la alabanza empiece a operar con nosotros otra vez en los cultos, ¿verdad? Ya se ha ido pues abriendo un poco el tema legal, pero no, ahí es donde nosotros perdemos la lógica de lo que el Señor nos está hablando, porque nosotros debemos
vencer al mundo, vencer al mundo, vencer lo que ellos nos generan como patrones, ¿verdad? Y esta parte es muy importante, hermanos y hermanas, porque en el fondo, por eso nos llaman a ser seres espirituales, para poder estar conectados con el Espíritu Santo y sentir ese mensaje en nuestra cabeza cuando intentamos hacer algo y alguien, ¿verdad? Sabemos ahora que es alguien, nos dice por detrás, hermano, eso no está bien. Hiciste o operaste mal, vaya pida perdón. Claro, es el Espíritu Santo operando en nosotros, diciéndonos camine, vea, ojo, tenga cuidado. Esas partes, hermanos, hermanas, es lo que aquí nos está hablando. O sea, nosotros tenemos que haber vencido. Y esto significa que es una lucha constante, ¿verdad? No podemos pensar que simplemente una vez y seguimos, porque la parte emocional nos lleva a eso, pero la parte espiritual es la que nos mantiene a pesar de. Y por eso en el 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ve qué interesante, hermanos y hermanas. Aquí algo muy importante, porque en el fondo también nosotros nos dejamos llevar por ese control que el espíritu del anticristo tiene sobre ciertos líderes, hermanos y hermanas. En el mundo le llaman el pico de oro, ¿verdad? El que habla lindísimo, el que nos dice lo que queremos escuchar. Ojo, el que nos dice lo que queremos escuchar. Y nosotros, si no estamos conectados al espíritu, inmediatamente nos vamos por ese lado. Entonces a veces el mundo nos dice, esto está bien. Y muchos de nuestros pastores, desgraciadamente, y pastoras, deciden o deciden seguir ese camino. Y hermanos y hermanas, si empieza la iglesia a tener ese montón de falencias, ese montón de situaciones, y es cuando no vemos la presencia del Espíritu Santo y por supuesto todo lo que Él significa, ¿verdad? Ahora bien el 6, por eso dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de error, que es el anticristo, y el espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿Y dónde está esto, hermanos y hermanas? Está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en escuchar la palabra, en escuchar el mensaje que esté sustentado en la palabra, no sustentado en libros del mundo, sino en la palabra de Dios, hermanos y hermanas, muy importante. Por eso es que nosotros debemos siempre estar muy cercanos a la palabra, por eso hay que leerla. Hermanos y hermanas, nosotros nos alejamos un par de días de la palabra y el mundo empieza a hacer efecto. El mundo empieza a hacer efecto en nosotros, hermanos y hermanas. No es un tema, es muy importante ir a la iglesia, es muy importante las células, es muy importante los grupos de oración. Claro que son importantes porque estamos con otras personas en las cuales también nos da fortaleza en la parte emocional y en la parte también física y también en la parte espiritual. Pero la parte espiritual se cultiva cuando usted además de eso tiene esa relación íntima con el Señor allí en su casa, con la palabra, con la oración, inclusive también con el ayuno, hermanos y hermanas, que a veces esa parte no nos gusta mucho. Pero yo creo que esto es por eso es que cuando Gálatas, en esta parte de los frutos, en el 25, nos deja esta frase tan bonita que dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, hermanos y hermanas. Tenemos que andar por el Espíritu. Es muy importante. O sea, nuestras acciones tienen que ser controladas por el Espíritu. Si nosotros no estamos en ese rol, por supuesto que no nos vamos a poder enfrascar en esta lucha y sobre todo vamos a tener mayores dificultades para poder llegar a conocer el reino de los cielos como tal. El Espíritu Santo es nuestro consolador, el Espíritu Santo es nuestro guía, el Espíritu Santo es quien nos sustenta día a día por medio de la palabra y nuestra humildad y el temor en el Señor para salir adelante. No debemos dejarlo de lado y en este tiempo de Semana Santa, hermanos y hermanos, que sabemos que también hay tiempo para descansar, descansemos en el Señor, hermanos y hermanas, descansemos un ratito en la palabra, descansemos,
Escuchemos qué nos tiene que decir esa palabra tan rica, todo ese montón de versículos llenos de sabiduría, sabiduría celestial, hermanos y hermanas. Es el momento. Compartámoslo y vivamos en paz, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos, Padre Santo, perdón si nos hemos alejado de ti de una manera directa o indirecta. Pero Padre Santo, hoy queremos, Señor, que en esta semana, Señor, tú nos ayudes a reencontrarnos con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Que el Espíritu empiece a operar en nosotros. Señor Padre Santo, que el Espíritu nos permita vivir en la gracia. Oh Padre bendito, aléjanos del enemigo, Señor, aleja al mundo de nosotros, Señor Padre Santo, y sobre todo, permítenos siempre caminar en paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Chao.